En el mundo del podcast hay buenos y malos, villanos y héroes. Han intentado sabotear a Trujo, hacerlo callar. Lo han amenazado, se han burlado de él y han pagado porque su voz no llegue a donde tiene que llegar. Pero nada les ha funcionado. Trujo es hierba muy mala. Y como el ave fénix, resurge de sus propias cenizas. El podcast de Trujo hoy es simplemente Trujóliwood. Pues heme aquí, a mis 53 años de edad, después de más de 30 años de carrera como profesional de la voz, pero más que como locutor, como actor de doblaje de toda una vida. De todos, son muchos años. Por supuesto que hay actores y hay actrices que siguen trabajando de forma maravillosa y que tienen muchos más años que yo en el mundo del doblaje o en el mundo de la voz, porque hay compañeros que se iniciaron, por ejemplo, haciendo radio desde que eran niños. Hay otros compañeros que nacieron prácticamente en un escenario, en una cabina de audio o en un set de televisión o de una película, porque sus padres y a veces hasta los abuelos fueron actores y fueron actrices de cine, teatro, carpa, de tantas cosas maravillosas, 1000 historias maravillosas que contar. Pero hoy, como muy pocas veces, me voy a detener a meditar sobre mi propia carrera como actor de doblaje. Hoy a mediodía fui a una cafetería, un Starbucks, y de pronto la chica que me atendió me dijo que le gustaba mucho mi chamarra, que si la había comprado en el show de Broadway. Se refería a una chamarra muy padre que tengo, color gris con el forro interior amarillo, de Aladdin. Aladdin, la comedia musical de Broadway. Y comenzamos a platicar y de pronto me preguntó qué opinaba yo sobre la nueva película de Aladdin con actores vivos, que es la última modalidad de Disney, como ya sabemos, para con sus clásicos. Que qué opinaba sobre el nuevo genio que va a hacer Will Smith. Bueno. Esa pregunta me la han hecho muchas personas, muchos fans. Me preguntan si yo voy a ser la voz del genio de la misma forma que hice al genio cuando lo creó Disney hace 30 años ya, al lado del maravilloso Robin Williams. Y bueno, ¿qué puedo decirles? Que si tengo ganas de hacerlo, bueno, claro, me encantaría hacerlo, pero no es tan sencillo como nada más decirlo. Hace 30 años, yo tuve la gran oportunidad de ser el director de doblaje de la película y también la voz del genio de la lámpara. ¡Soy el genio de la lámpara! Y honestamente debo decir que posiblemente ningún director en esos días me hubiera dado los permisos que yo mismo me di como director para ser el genio como ustedes lo recuerdan. El genio de Aladdin como personaje, recordemos que fue creado a partir de la locura y de la chispa de un genio, ¿no? De un genio de la comedia, Robin Williams, un tipo que le trabajaba el cerebro a una velocidad impresionante. Y para poder hacer el doblaje de actores similares como Jim Carrey, como Mike Myers, pues de alguna forma tienes que darte permiso de jugar, de ponerte un poquito loco a la hora del doblaje, ¿no? Había muchos comentarios, había muchos chistes, había bromas, cosas que decía Robin Williams en inglés para el genio, que no tenían una traducción exacta al español, que solamente eran simpáticas o chistosas en inglés. Y solamente los que hayan tenido la fortuna de escuchar y de entender al Robin Williams original en inglés saben a qué me refiero, saben de lo que estoy hablando. Come on, kid. See? Gotta get the snake, see? El tipo estaba loco y era genial. O era un genio y por eso estaba medio loco. De hecho, esa locura, esa genialidad, son en mucho parte del por qué Robin Williams ya no está con nosotros hoy en día. Ahora, siendo sinceros, otra razón por la cual también es difícil para mí este tema, quieras o no te encariñas con los actores a los que tratas por medio de sus películas o de sus programas de televisión.
creas un lazo muy fuerte con algunos de ellos. Claro, no todos los actores que uno dobla provocan eso. Y también, debo aclarar, no todos los actores de doblaje sentimos parecido o sentimos igual. Cada uno de nosotros tenemos particularidades, ¿no? Tenemos estilos, tenemos formas, tenemos temperamentos. Pero la pregunta es, ¿serás la voz del genio en la nueva película de Aladdin? Bueno, miren, yo fui la voz en español para Latinoamérica de Robin Williams como el genio. De acuerdo, sí, yo soy la voz del genio en español, pero la voz original era Robin Williams. Recordemos que después Robin Williams demandó a Disney porque no querían pagarle lo correcto a la hora de la comercialización de los juguetes, de los videos, los videojuegos, y por ese pleito mandaron traer a alguien que imitara la voz de Robin Williams como el genio. Mucha gente no sabe esto, pero el que se quedó con la voz del genio se llama Dan Castellaneta. Y Dan Castellaneta, años después, se convirtió en una voz importantísima, que es la voz de Homero Simpson. Digo, por no mencionar que estaba en A. Arnold, en Rugrats, en El Diablo Robot, Futurama. Ahora está en todos lados, pero en ese entonces no era tan conocido. Pero bueno, Castellaneta es otra historia. Porque aquí lo importante no es el genio, sino Robin Williams como el genio. Y bueno, en todos los países, el doblaje del genio intentaba acercarse a lo que Robin Williams había creado. Y ese es el punto que comento con algunas personas que me preguntan si yo voy a ser la voz de este nuevo genio. Este genio ya no va a ser Robin Williams. El genio ahora en la película, con actores de la vida real, y la nueva versión, va a ser Will Smith. Y para eso, Disney ha escrito parlamentos específicamente para que Will Smith haga cosas que, aunque se parecen mucho al genio de Robin Williams, están escritas para que las nuevas generaciones, los nuevos niños, esos niños que están ahorita chiquitillos y que van a ver esta película una y otra vez y otra vez y otra vez, lo recuerden a Will Smith como el genio de hoy hacia el futuro. Ahora, ¿a qué me refiero con todo esto? A que los que querrían que yo fuera la voz del genio una vez más son aquellos que se enamoraron del genio hace ya más de 25 años. Es un público que ha compartido con sus hijos las películas de Disney y por eso sus hijos conocen estas películas y hasta las gozan en grande, porque sus papás y hasta sus abuelitos, digo, hay abuelos jóvenes de entre 30 y tantos años, 40, hasta las personas de 60, 60 y tantos años, les pusieron a sus hijos y hasta a sus nietos estas películas que ellos vieron 1000 veces, que se sabían de memoria, que incluso muchos de ellos se sabían los parlamentos de los personajes. Y yo he tenido la suerte de ser un personaje muy importante en 2 clásicos de Disney, aunque he trabajado en montonales de películas de Disney y de muchas otras, pero el genio de Aladdin y Hades de Hércules son 2 personajes que mucha gente recuerda muy especialmente, y es por ese romanticismo que les encantaría como idea que yo participara como la voz del genio. Pero honestamente, yo creo que en lo único que podría yo participar haciendo un trabajo padre, chido, sería dirigiendo la película. Y eso porque la conozco en esencia. Haz de cuenta que conozco muy bien el alma de la película Aladdin. Pero también estoy muy consciente de lo diferente que va a ser esta película a la de hace 30 años. Es posible que ni siquiera me inviten al casting. Digo, sería muy divertido estar entre las propuestas como actor o como director, imagínate, pero yo creo que ni siquiera me van a invitar. Miren, Will Smith tiene 50 años de edad, casi 51. Yo tengo 53, la edad no es el problema aquí. Más bien va a depender de los encargados de Disney que se encargan el día de hoy del mundo latinoamericano para su doblaje.
Tampoco es pretexto que yo no me encuentre en este momento en México, porque ya se graba doblaje en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, y de hecho El Genio, por ejemplo, lo grabé hace muchos años en México en una empresa llamada Candiani, y otra parte de la película se grabó en Prime Dub, que estaban haciendo de Eduardo Giacardi. Pero por ejemplo, Hades lo grabé en Estados Unidos, y también se grabaron algunos otros personajes como el de Ricky Martin o Tatiana. Tengo que ser muy honesto con ustedes. La verdad no me preocupa. Yo soy muy feliz de haber sido el genio que creó Robin Williams. Yo disfruté mucho ese trabajo, me divertí como enano de circo de 3 pistas. Y la verdad, hay cosas que quedan escritas para la historia. Y tanto el genio de Aladdin como Robin Williams ya son parte de la historia de muchos de ustedes. Y por arte de magia o por contagio, pero un contagio muy contagioso, el genio de Latinoamérica está en el corazón de miles y miles y miles de ustedes que me están escuchando. Así que lo único que tengo que decir es gracias. Gracias por tanto y tanto amor. Yo soy Trujo y ustedes no. Tener un amigo fiel en mí. No, esperen, no se vayan, no sean así. Bienvenidos a la temporada 2 del podcast de Trujo. Suscríbanse, ya sea directamente en trujo.com, iTunes o en iVoox. Y no lo olviden, el podcast de Trujo ahora simplemente es True Hollywood.